Gracias, Señor, por la familia, por cada uno de los que estamos aquí congregados, por los que están llegando, por los que no vengan, por todos, Señor, gracias. Y en esta mañana, Señor, queremos que nos hables, Señor, que esta palabra de compromiso que vamos a adquirir cada uno de nosotros, que pongamos todo nuestro corazón, Señor, o sea, nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo, para adorarte a ti. Adorarte no solamente con canciones, sino con actos, Señor, que engrandezcan tu nombre, que extiendan el reino, que seamos verdaderamente unos discipuladores. Gracias, Señor, por cada persona que se encuentra acá. Te damos gracias por todo, como decía la palabra del viernes, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por toda dificultad. No solamente las cosas bonitas y agradables, sino aquellas que no nos gusten, porque esas son las que nos hacen crecer, Señor. En esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables directamente al corazón. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, gracias al equipo por sus canciones de reino. Bueno, buenos días para todos. Estamos como callados, más fuerte. Buenos días para todos. Buenos días. En esta mañana vamos a tener un tema muy retador. Es un reto. No de los retos que hacemos todos los 31 de diciembre, el año entrante. Voy a dejar de comer, voy a hacer ejercicio, voy a dejar del chisme, no, nada de eso. Es un reto mucho más profundo, mucho más grande. Y espero que todos asuman este reto. Hoy voy a hablarles de el verdadero discipulado debe transformar. Para los que están tomando nota. El verdadero discipulado debe transformar. Voy a hablar del discipulado transformador. Voy a hablar de algo que es un reto bien especial. La última vez que estuve acá, les hablé de que el evangelismo sin discipulado produce hipocresía. Algunos no estuvieron muy contentos con eso, pero no importa. Es cierto, hoy lo vamos a comprobar. Entonces vamos a hablar del verdadero discipulado, que es el que debe producir una transformación. Y vamos a tomar como base bíblica para el discipulado Mateo 28, 18 al 20, que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vamos a mirar un poquito más despacio esto, lo leí rápido, para que lo miremos un poco más detenidamente. El 18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿A quiénes se habló? ¿A quiénes? Dígale a mí. Diga a mí, me está hablando. En esa época fueron los discípulos, pero hoy es para mí. Es que el problema es que nosotros creemos que esto es para ayer, para hace 2000 años. No, esto es para mí hoy. Esto es para cada uno de nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor, tanto en su divinidad como en su humanidad, Él tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. El Señor, tanto en su divinidad como en su humanidad, como Hijo unigénito de Dios, tenía potestad sobre todo. Todo. Como lo vamos a ver ahora más adelante.
No obstante, en su humanidad, es decir, en su humanidad de Jesús, en su humanidad como Hijo del Hombre y Rey del cielo celestial, toda potestad en el cielo y en la tierra le fue dada después de su resurrección. Él no se despojó de su divinidad, pero esa potestad le fue confirmada en la cruz después de haber resucitado. El 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Dígale esto para mí, diga esto para mí. ¿Qué es lo que queremos hoy? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ah, no, me voy para África. No, las naciones hablan de su casa porque son nacimientos. Ahí han nacido sus hijos, su esposa, el vecino. Naciones son las personas. ¿Sí? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un bautismo en el Espíritu. Este no es un bautismo en agua, ahí no dice que lo bautice en agua. Porque confundimos la palabra bautizar, pensamos que bautizar es únicamente meternos en el agua. No, bautizar significa sumergir. Y aquí hay que sumergirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Él envió a sus discípulos a hacer discípulos, y hoy los envía a ustedes. Y a mí, por supuesto. Cada vez que yo lo hablo a ustedes, incluyen a mí. ¿Cierto? Él envió a sus discípulos a hacer discípulos a todos los nacidos, a todas las naciones, a todos los que han nacido, familias, etcétera, su propia familia. Y todos nosotros, dice, y todos nosotros, diga conmigo, yo voy, dígalo, yo voy con toda la autoridad de Él. Y todos tenemos esa autoridad. Dice, ellos van con su autoridad, o sea, nosotros vamos con autoridad. Esto significa hacer que los paganos sean el pueblo de Dios, para establecer aún hoy en la tierra el reino de Cristo, el cual es la iglesia. Y ahí nacimos nosotros y por eso estamos aquí congregados hoy. Nosotros cada uno somos la iglesia. Éramos paganos y alguien nos habló. Pero vamos a desarrollar el tema un poquito interesante. Bautizándonos, todos, nosotros fuimos bautizados en agua y bueno, lo que sea, pero realmente estamos bautizados en el Espíritu, amén. ¿Cuántos creen que han sido bautizados en el Espíritu? Amén. ¿Cierto? El agua sí es buena para limpiarse el sudor y para eso, pero estamos siendo bautizados en el Espíritu, porque es ahí donde somos transformados. ¿Sí? Este bautismo en el nombre es un bautismo espiritual. Traslada a las personas arrepentidas de una condición anterior a una condición nueva, poniendo fin a su vieja vida y haciendo germinar en ella la nueva vida de Cristo, a fin de que sean el reino de Dios. Eso sucedió con nosotros. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, hasta el fin de esta era. Hasta el fin de esta era. Es decir, que donde quiera que estemos congregados en su nombre, Él está dentro y en medio de nosotros. Hasta el fin de esta era, no hasta hoy, sino en adelante, de aquí en adelante. De aquí en adelante. Vamos a tener una palabra que lo confundimos. Discipulado con discipulado. Piensen en esto. Discipulado es el creyente. Yo, diga yo. Discipulado. Y el discipulado es el proceso que se le da al creyente. Pero habla de discipulado nomás, claro, porque ese se entiende que es discipulado. Diga, el discipulado soy yo, que he recibido el discipulado. ¿Ahora está claro? Ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una comunidad establecer una estrategia de discipulado y que esta estrategia pueda transformar al mundo? Vamos a mirar algunas pautas, vamos a mirar algunas cositas que son interesantes. ¿Cómo hace una comunidad establecer un discipulado para que transforme al mundo? Primero que todo, como persona, yo tengo que ser discipulado y que a mí me den el discipulado. Entonces vamos a mirar algunas pautas. Primero, el discipulado transformador debe ser
continuo. El discipulado transformador debe ser continuo. No es esporádico, no es de vez en cuando. Venga una llamadita, venga, escucha el devocional. No piensas mucho. Yo he hablado con muchos y dicen, no, pues yo escucho el devocional. Eso no alcanza a hacer ni el tinto del día. El discipulado transformador debe ser continuo, no debe ser ocasional, ni un programa más dentro de la comunidad. Nosotros teníamos uno cuando estábamos allá abajo, eran las 10 lecciones del discipulado. No son 10 ni 12 lecciones. El discipulado es continuo. No son 10 ni 12 lecciones elaboradas por alguien que se le ocurrió a Jesús Tobar. Los asistentes que van a sentir, ¿por qué? Porque los asistentes se van a sentir como simples espectadores. Si usted no entiende que usted ya son discipulados y que están siendo transformados, entonces nosotros de aquí venimos, calentamos la silla, nos vamos para la casa a ver televisión y la gente perdiéndose en el mundo. Yo lo digo por experiencia propia y por lo que está sucediendo en mi vida hoy, que he comenzado a entender tantas cosas. Después de 35 años de estar con ustedes, he comenzado a entender y espero que ustedes también lo entiendan. ¿Cierto? Es decir, permanentemente debe hablarse sobre la comisión de la comunidad, sobre la comisión de la comunidad, y este es el sentido que grupos familiares tienen, que es la que aparece en lo que acabamos de leer en Mateo 28, del 18 al 20. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Hacer discípulos. Nuestro propósito es hacer discípulos. No hay otro objetivo. Ese es el propósito eterno que Dios nos dio a nosotros para ser dignos representantes de Él, hacer discípulos. No solo creyentes, como hacíamos con los grupos, creyentes, le convierten y chao, hasta luego. Eso no es. Necesitamos discipular continuamente a los creyentes. Así que cada creyente tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformado. Nacer de nuevo no solamente confesar que Jesucristo es el Señor, esa es la rutina, pero el nacer de nuevo es un proceso, ¿cierto? Necesitamos discipular continuamente a los creyentes, convertirlos en discípulos, y el manual que hoy tenemos se llama la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De modo que no hay que inventar manuales. Yo me inventé uno que tenía 8, 10, 12 lecciones. Eso no es. Menos mal que ya el Señor me perdonó. Y ustedes también. Eso no es hacer. Tenemos el manual más leído, el libro más leído y más importante del mundo, que es la Biblia. Pero recuerden que la Biblia es la que contiene la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. La Biblia contiene las escrituras del reino. Es decir, no es el material que se le ocurra a Jesús tomar o a algún pastor. Es el material del reino de Dios. Por eso tenemos un programa lunes, miércoles y viernes que se llama Café con Cristo. Ese programa estamos estudiando todos los libros de la Biblia. Bueno, escudriñándolo. Estudiamos un versículo y hablamos sobre eso. Estudiamos una porción y hablamos sobre eso. Estamos escudriñando las Escrituras. Número 2. El discipulado transformador debe cubrir todas las áreas de la comunidad. Es decir, todo tiene que ser cubierto con el discipulado. No debe quedar nada, ni siquiera el tinto que sirve. Todo, absolutamente todo. Barrer, lavar los baños, todo tiene que estar en ese discipulado. Todas las áreas de la comunidad, la alabanza, el aseo, el portero, el que recibe a la gente, todo tiene que estar en ese discipulado. Todas las áreas de la comunidad. El discipulado, o sea, el creyente debe ser entrenado en todo. Cada uno de ustedes, todo lo que Dios les ha dado a ustedes en la vida allá, antes de llegar acá, es para aplicarlo en ese discipulado acá. Es para que usted lo ejecute. Usted es ingeniero, listo. Usted es abogado, sí. Usted habla inglés, sí.
¿Usted es médico? Listo. Todo es para enfocarlo en ese discipulado. Debe cubrir todas las áreas de la humanidad. Todas las áreas de grupos familiares cristianos están centradas en Cristo. Aquí ustedes se han dado cuenta que llevamos ya bastante tiempo hablando solo de Cristo. No hay nada más de qué hablar. Una vez un ex discípulo me dijo, y es que aquí en grupos familiares no hay nada más de qué hablar sino de Cristo. Le dije, si hablamos de otra cosa, no pertenece al grupo familiar cristiano. Es solamente de Cristo, porque Cristo lo cubre todo, lo vamos a ver ahorita. Lo cubre todo. Todas las áreas del grupo familiar están centradas en Cristo. Nada debe estar por fuera de la autoridad de Cristo. Nada, absolutamente nada. Niños en Cristo, jóvenes en Cristo, ancianos en Cristo, empresarios en Cristo, grupos en Cristo, finanzas en Cristo. Que nada quede por fuera de Cristo, pues es el orden que Dios nos ha dado. Miremos lo que dice el Efesios 1, del 9 al 10, y aquí nos aclara mucho esto. Aquí comenzamos a aclarar las cosas. Efesios 1, del 9 al 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ojo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, no se queda una coma, ni una tilde, ni un grano de arena, ni una hoja de hierba, ni una planta, nada por fuera de Cristo. Todo es de Cristo. Todo es Cristo. Entonces, Dios planeó su voluntad que estaba escondida en Cristo. Esto era un misterio escondido que nos lo dio a conocer por medio de su revelación en Cristo, es decir, por medio de su encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Diga conmigo, por medio de su encarnación, dígalo, crucifixión, resurrección, ascensión y glorificación. Ese es el proceso. Por eso todo absolutamente está en Cristo. Esto fue un placer del corazón de Dios, reunir todo en su Hijo, todo en Cristo. En Cristo se han reunido todas las cosas en la plenitud de los tiempos, es decir, en las edades, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, que nunca terminará, porque es eterno. Es Cristo, es el centro. ¿Por qué? Hay 4 edades. La edad del pecado, que fue la de Adán. La edad de la ley, que es la de Moisés. La edad de la gracia, que es Cristo. Y la edad del reino, que es el milenio. Es el milenio. Por otro lado, los grupos familiares ofrecen experiencias duraderas que dan evidencia de un profundo grado de responsabilidad basado en la asistencia de la familia, preparación, capacitación, transparencia y confiabilidad de cada discipulador. La responsabilidad que tenemos no es cualquiera. No es cualquiera. Tenemos mucha responsabilidad. Número 3. El discipulado debe ser transformador y trascendente. Ese es el título de la predicación. Discipulado. El discipulado verdadero produce transformación. Debe ser transformación y trascendente, es decir, que tiene que pasar a las generaciones futuras. Esto significa que el discípulo, discipulado, debe parecerse cada día más a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la forma de Cristo. En la medida que nosotros nos vamos identificando, estudiando, conociendo más a Cristo, nuestra cara va siendo transformada. Nuestro rostro tiene que hacerlo. Por eso cuando yo me encuentro con un hermano, en ese hermano veo el rostro de Cristo en cada uno de ustedes. Veo el rostro de Cristo. Debemos parecernos a Cristo en sus actitudes, en sus acciones, en su comportamiento, en su modo de hablar. Y a pesar de esto, y esto debe pasar a las generaciones.
a nuestros discípulos, y los discípulos a los discípulos, y los discípulos a los discípulos. O sea que esto implica tener tres acciones. Primera acción, el discípulo debe ser. Segunda acción, el discípulo debe saber. Y tercera acción, el discípulo debe entender. Ser, saber y entender. Dígalo. Ser, saber y entender. ¿Qué es el ser? El ser es en lo que el discípulo se convierte cuando confiesa a Jesús, que Jesús es el Señor. Y lo que llega a ser en el proceso de transformación de su alma. Necesitamos evaluar este proceso. Ese es el ser. ¿Qué es el saber? El saber es el aprendizaje que viene por escudriñar la palabra, por ver, escuchar y ver el crecimiento de otros más desarrollados, aprenderles a los que están más adelante, no sentirse avergonzado porque le preguntan, preguntarle al pastor, preguntarle al hermano, mire aquí, ustedes ven la cantidad de riqueza que tiene cada uno de ustedes, pero como no nos atrevemos a hablar, tienen el tesoro escondido. Pero cuando hablamos, este conocimiento da el combustible necesario para experimentar una transformación continua y trascendente en otras generaciones. ¿Qué es el hacer? Es el resultado del ser y el saber. Es el resultado que ejecuta por lo que es y por lo que sabe. Esta es la respuesta a la obediencia a Cristo. Es lo que espera de sus discípulos, que así se convierte en un instrumento útil para los planes de Dios, para cumplir el propósito eterno que ha sido asignado desde antes de la fundación del mundo. Número 4. El discipulado debe ser responsable y relacional. Los discípulos deben relacionarse unos con otros personalmente. De ahí la importancia de la reunión presencial. Nosotros debemos relacionarnos personalmente. Y unos con otros. Los llaneros solitarios no funcionan, hermano. Muchos quieren funcionar como llaneros solitarios. Y lo hemos visto. ¿Cuántos han salido y han formado su reino aparte y hoy, si no forman discípulos, si no hacen un equipo de trabajo? Los discípulos deben relacionarse unos con otros. Los llaneros solitarios se convierten en ineficientes e improductivos. La virtualidad es solamente una herramienta que se utiliza en casos extremos, como en el caso ahora de la pandemia, que ha sido una bendición bien grande, porque a través de la virtualidad es que nos hemos congregado más, es que estamos más. Pero necesitamos esto, venir, abrazar al hermano, verle su rostro, verle su cara, preguntarle cómo está. Y cada uno de ustedes relacionarse, tener una relación. Por eso es necesario el discipulado relacional, personal. Esto que estamos haciendo es un discipulado relacional. Quinto, el discipulado debe estar enfocado en lo eterno. Todo debe estar enfocado en lo único eterno, es decir, en Cristo. El discípulo debe estar enfocado en Cristo y llegar a Cristo, escudriñar la palabra, más que estudiarla, hay que estudiarla, sí, pero más que todo escudriñarla, ¿sí? Escudriñar la palabra, vivir y entender la palabra, orar sin cesar. ¿Y entonces qué? ¿Quiere decir que toda hora tengo que estar orando? Claro, a toda hora tengo que estar orando. Porque cuando usted va en el bus, va orando, gracias Señor. Eso es orar, eso es adorar, eso es adoración. Lo decía nuestro hermano que predicó el viernes. A toda hora. Estamos relacionados a toda hora, dándole gracias a Dios por todo. Es decir, tenemos que tener entendimiento, practicar la generosidad con la familia, practicar la generosidad en la obra, acá. Hay que practicar esa generosidad.
Ahora, como no se habla de eso, entonces ya estamos bien. Pero resulta que el que no siembra, no cosecha. Entonces, bueno, pero eso ya tiene que brotar de adentro hacia afuera. Ya no es con manipulación, ni con obligación, ni con amenazas. De que si no lo hace, si no diezma, entonces se va a quebrar, se va a enfermar, se va a estrellar. Eso era pura manipulación. No, sí hay que sembrar. La generosidad existe en la palabra. 2 Corintios 8, 9 está todo lo que es la generosidad. ¿Cierto? Es decir, el practicar la generosidad con la familia, con la comunidad, con los necesitados, servir con compromiso en todos los asuntos de la vida, todo enfocado en Cristo. Bueno, vamos a repasar. Primero, dígalo conmigo, vamos a repasar. Número 1, ¿usted lo tiene anotado? Dice, número 1, el discipulado transformador debe ser continuo. Número 2, el discipulado transformador debe cubrir todas las áreas de la comunidad, todas las áreas de la sociedad. 3, el discipulado transformador debe ser trascendente, transformador y trascendente. Ojo, el discipulado transformador tiene que ser transformador y trascendente. Y cuarto, el discipulado debe ser responsable y relacional. Y quinto, el discipulado debe estar enfocado en lo eterno. Y el sexto es el siguiente. El sexto lo vamos a convertir en algunos mitos del discipulado. Algunos mitos del discipulado. Hay muchos mitos sobre el discipulado. Hay muchos mitos por los cuales los pastores sienten mucho temor de establecer un discipulado en la comunidad. Muchos por temor piensan que los van a desplazar. Qué error tan tremendo. El primer mito, el discipulado causa divisiones. Eso es un mito, eso es falso. El discipulado no causa divisiones. Nosotros lo hemos vivido en tiempos pasados, las divisiones que hablamos de las divisiones. Pero no fue por el discipulado, fue por establecer un discipulado que no era transformador. Era un discipulado light, que hacía la entrada al reino facilísima. Que no entraban por la puerta estrecha, sino por la puerta ancha. Lo cómodo, la prosperidad. No es el discipulado el que causa divisiones, es el alma de las personas que no han sido transformadas, porque vimos un discipulado. Una iglesia del reino no se puede dividir, pues el reino es indivisible. En una iglesia del reino hay separaciones, pero no divisiones. Hay multiplicaciones, pero no divisiones. Nosotros nos hemos multiplicado. Para mí ha sido un deleite todo esto, un gozo. Yo sentía carga, pero doy gracias a Dios porque hoy entiendo que nos multiplicamos. El segundo mito, el discipulado es tarea del pastor. Ese es otro mito. El discipulado es del pastor. Esto no es cierto. En una iglesia entendida en asuntos de reino, el discipulado es tarea de todos los hijos de Dios, incluyéndose ustedes y yo. El discipulado es para todos. A veces cuando íbamos a misa, pues el cura era el que hacía todo. Y aquí también nos convertimos en eso. Pero ya en el reino, vemos que el discipulado es para todos. Todo el mundo tiene que discipular. Si el pastor lo entiende y lo practica, tiene que formar un equipo de trabajo. Tiene que tener un equipo de trabajo. Como en este caso acá en esta comunidad. Aquí se ha formado un equipo de trabajo. Pero no es la responsabilidad de ellos discipular en todos. El equipo de trabajo es porque tiene que haber alguien que organice, que consiga las sillas, que firme, que bueno. Pero la responsabilidad de todos es el discipulado. El tercer mito, el discipulado no es mi don. Yo no nací para eso. Eso es un mito, eso es una disculpa muy tremenda. Eso tampoco es cierto. En el reino todos somos competentes para discipular. Si usted no fuera del reino no estaría aquí sentado.
El discipulado no es un asunto de capacidad humana, no es un asunto de asignación divina. Es un asunto de asignación divina. Los hijos de Dios somos discipuladores por naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de Dios, nosotros somos discipuladores, porque Jesús fue un discipulador. Todos queremos participar, todos queremos participar a otros todas las bendiciones del reino. Eso es lo que queremos hacerlo todo. Solo que pensamos que no somos competentes para hacerlo y eso es un error tremendo. Todos somos competentes para ser discipulado, para discipular. Quiero preguntarles, ¿sabe cómo se aprende a discipular? ¿Cuántos quieren saber cuánto se aprende a discipular? ¿Sí? ¿Todos quieren saber? Discipulando. Es de la única manera que se aprende, es discipulando. Es como, todos quieren aprender a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Así es, así. Sí, mire, si usted no sabe si no Juan 3:16, no sabe si no eso, compártale eso al nuevo. Usted tiene que salir de aquí con un reto. Algo que usted escuchó y le llegó, compártale eso al nuevo. Si no puede compartir más, compártale eso. Compártale Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Compártele eso, que ahí se abren las ventanas de los cielos. El Espíritu Santo les da palabra y los inunda de palabra, que la persona queda con la boca abierta. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo quieren creer, hermano? Ustedes no están solos, yo tampoco. El cuarto mito, este es el más común. No tengo tiempo. El trabajo no me lo permite. ¿De quién es el tiempo? Dios no le está quitando tiempo a ustedes. Ustedes deben entender que el tiempo es de Dios. Y si el tiempo es de Dios, hay que invertir el tiempo de Dios en las cosas de Dios. Es la disculpa más usada por los evangélicos. Pero un hijo de Dios saca tiempo del trabajo para discipular, y no al contrario. Tenemos testimonios en esta comunidad de personas que han puesto por encima el reino de Dios, primero el reino y todo lo demás viene añadidura. Personas que tienen metas de trabajo, personas que tienen trabajos seculares, personas que tienen eso, pero están discipulando. Y vieran cómo Dios los respalda en su economía. Porque es que el respaldo de la economía no es que llegue más plata, no es que tenga que trabajar más para conseguir más. El respaldo de la economía es que usted está protegido de su salud, que Dios lo ha bendecido con una familia bien especial y que esa familia está protegida. Entonces, eso es testimonio de trabajo. Tenemos testimonios. Espero que esos testimonios los comenten unos con otros, discipúlense. Díganle a los suyos lo que Dios ha hecho cuando inviertes tiempo para discipular, cuando saca tiempo de su trabajo y lo inviertes para discipular. Cuéntense unos a otros. El trabajo rinde más, pues se trabaja menos y se cumplen las metas. Las palabras se cumplen. El trabajo rinde más y las finanzas rinden más. Es increíble, hermano, increíble lo que yo personalmente estoy viviendo. Es tremendo. Bueno, lo que yo he vivido durante muchos años. Pero eso es lo que quisiera que ustedes lo asimilaran. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino, que todo lo demás es ñapa. Todo lo demás llega por añadidura. El dinero, el trabajo, todo. Dedíquense a buscar el reino. Una vez me hicieron una pregunta y yo la contesté y quedé dudando, pero no, ya la confirmo. Me dijeron, o sea que yo, discipulando, trabajando en el reino, consigo la comida. ¿Ustedes qué dicen?
Claro que sí, porque la comida no la da el patrón, la comida se la da Dios a usted a través del patrón. Y si ese patrón se porta mal con usted, wow, hermano, ya le tiene otro trabajo mejor, ya le tiene otra asignatura mejor. Nosotros si trabajamos con Él y para Él, nosotros si trabajamos, no trabajamos con Él, trabajamos para Él. Yo no trabajo para Dios, yo trabajo con Él. Él se encarga de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras finanzas, de nuestra salud. Él se encarga de las ventas, Él hace las ventas por mí. Increíble. Se encarga de todo. El discipulado es un aprendizaje continuo en el caminar de la vida, en fidelidad con la palabra. Y Pablo nos lo enseña en 1 de Tesalonicenses 4, 1 y 2, que dicen: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Él se agrada cuando yo estoy discipulando. Él me ve a mí como... Es muy tremendo eso, muy tremendo, cuando yo hablo con una persona. Es triste, hermano, que en tantos años que llevamos no hayamos discipulado uno. Por eso tenemos que buscar 5 trabajos para que nos rinda el dinero. Ahora, usted no lo haga por eso. Eso llega por añadidura. Eso ñapa. Servir y seguir a Jesús no es conformarse con ritos externos, ni tampoco es asunto de sumar cabezas. No es hacer celebrar la Navidad con pólvora y con lucecitas y con no sé qué, no. Ahí les manda un mensaje hoy. Creo que no lo mandé a la comunidad, pero lo voy a mandar a la comunidad. Pensamos que que esto es celebrar con pólvora, con Navidad, con comidas y con baile y con música. Servir y seguir a Jesús no es conformarse con ritos externos, ni tampoco es asunto de sumar cabezas. Exige una rendición del ser interno del Señor Jesucristo y del señorío de Cristo en mi vida. Por consiguiente, para ser discípulos es necesario que haya una verdadera formación de discípulos y no meros prosélitos. Prosélito es una persona que saca la religión y entra aquí a la iglesia evangélica. Eso no es suficiente. Ese es un creyente que hay que discipularlo. Si no se discipula, produce hipocresía. Tanto para él como para el que lo consiguió. Porque está hablándole de cosas que él no hace. Es un hipócrita, un fariseo. Nosotros creíamos que hacer discípulos era una tarea cuantitativa y por eso hacíamos los grupos familiares. Sí, habíamos creído que cuanto más fácil fuera seguir a Jesús, que cuanto más se adapte el evangelio al medio cultural, imagínense, y más gente llegue a ser más discipulado. Eso es una falsedad muy grande. Nosotros pensamos que por cantidades la gente era discipulada. No, el discipulado es uno a uno, un hito, un hito, un hito, un hito. Esa falsedad ha llegado a dominar no solo la práctica evangélica de la iglesia, sino también la forma mixta de concebir la vida cristiana. De manera que no solo se ha suavizado el camino hacia Cristo, sino que se ha aguado la enseñanza sobre la vida de Cristo. No, a uno le contestan, es que como Dios es amor, claro, Dios es amor, pero no le añade el resto, que es justo. Dios es amor, pero es justo. No le añade que Dios es fuego consumidor. No le añade que Dios hace justicia. Sí, porque Él es amor, claro. Si no hiciera justicia, no estaríamos nosotros acá. Ese es el amor de Dios. El discipulado tiene como énfasis la autenticidad y la integridad para llegar a ser como Cristo Jesús. Repito, el discipulado tiene como énfasis la autenticidad y la integridad para llegar a ser como Jesús el Cristo. Esto solo se logra por medio de un proceso permanente cambio, mediante una comunión creciente e íntima con Él.
Todo esto es fundamental para entender desde las Escrituras lo que se dice del discipulado. El discipulado tiene como base el compromiso de querer aprender y formarse. Algo que dura toda la vida, que se orienta a pensar y ver las cosas con identidad en Cristo. Por lo tanto, el discipulado es un proceso en el cual cada vez alineamos nuestro corazón y vida de redimidos en los planes y en el propósito eterno de Dios. Eso es el discipulado. Pero ese proceso de aprender y de seguir es mal interpretado y relacionado con el fanatismo religioso al momento de compararse con el patrón habitual de la vida de Cristo. En Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro. Ah, no, es que si yo lo pongo entonces a él al frente, entonces va a ser mejor que yo y ustedes me van a desplazar y todo eso. No, al contrario, ese discípulo le va a levantar a usted con la enseñanza que le da. El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado, o sea, el que sea discipulado, será como su maestro, lo máximo que puede llegar a ser como su maestro. Eso le da honra. ¿A cuántos de ustedes quieren tener hijos fracasados? Usted quiere que usted es un gran vendedor, es un profesional, usted quiere que su hija sea un zarrapastoso. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo se convierte en un profesional y usted no lo es? Yo quiero que mis hijos sean prósperos, que mis hijos me superen. Lo mismo pasa con los discípulos. Los discípulos nos deben superar a nosotros. El problema es que su corazón, si no es bien enseñado, entonces ya cuando consigue algo lo mira a usted como chiquitico. No, él tiene que entender que usted es su discipulador y que él escasamente llega a ser como usted y no mayor nunca. Puede tener más plata, puede saber más, puede tener mejores puestos, pero nunca será mayor que el discipulador. ¿Qué es y qué no es discipulado apostólico del reino? Me dijeron que hasta las 4 de la tarde, no hay problema. ¿Qué es y qué no es discipulado apostólico del reino? Primero, es un proceso formativo, no un suceso informativo. Es un proceso formativo para formar, no es solamente informar. Es una relación personal, escritural. Y sí quiere decir que yo me relaciono y todo tiene que estar en base a las escrituras. Todo. No son ideas personales, no tenemos que inventarnos nada, está todo en la palabra. Esa palabra transforma la vida del discípulo, es de transformación personal. Esa palabra es gradual, va aumentando. Nunca es instantáneo, el discipulado no puede ser instantáneo. Para conocer a Cristo y saber cuál es su voluntad, no es emocional, no es de emociones. Es una decisión, se nace de nuevo como creyente, pero se desarrolla como discípulo. Es un proceso intencional, integral y continuo. Eso es un discipulado. Segundo, es una relación personal, no una lección ocasional. Sí, el contacto, el discípulo. Lo que yo he querido con mis discípulos. Ellos saben dónde vivo yo, que como yo, cómo me he visto, yo les cuento todo. Yo soy el bendecido. Yo soy el bendecido. Aunque ellos no hagan eso conmigo, pero yo soy el bendecido. Ellos deberían hacerlo también conmigo, pero no importa, yo lo hago con ellos. Es una bendición. Segundo, es una relación personal, no una lección ocasional. El discípulo no se debe limitar a un programa o a una serie de lecciones. Es un estilo de vida que requiere la disposición del discípulo para aprender. La mayoría no hemos disfrutado de una experiencia real y práctica del discipulado. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos discipularon. Pero ahora estamos acá para ser discipulados. Y están siendo discipulados. Todo este tiempo, ¿qué son los programas que tenemos? Todos son discipulados. Todo. Aquí todo, cada 8 días, ¿cuántos se conectan? Los mismos 15 y 20.
Esos son los que están discipulados. Esos son los que van para adelante. Los otros van saliendo. No porque nosotros queramos, sino porque Él es el que nos escoge. Él sabe a quién escoge. Póngale todo el corazón, ¿no? La mayoría hemos disfrutado de una experiencia real y práctica del discipulado. Algunos recibimos una capacitación teológica y teórica. Por eso no somos discipuladores, porque no nos discipularon. Yo no los discipulé cuando comenzamos. Yo me inventé lecciones. Por eso hoy estoy tratando de corregir todo esto. Pero hoy que tenemos esta revelación del reino, debemos emprender un discipulado personal como lo hizo Jesús. Jesús andaba con sus discípulos a toda hora. Y aquí nos parece como humillante tener que andar con el pastor o con el hermano. Me da pena llamarlo. Me da vergüenza. Sígale dando vergüenza y sigue como sigue. Porque usted nunca va a ver cosas diferentes y sigue haciendo lo mismo. ¿Cierto? Porque nunca fuimos discipulados, pero hoy que tenemos esta revelación del reino debemos emprender un discipulado personal como lo hizo Jesús, experimentando el amor por el perdido, sacándolo de la religión evangélica, comenzando por los niños. Si no ganamos los niños, claro, tenemos que coger los niños sin dejar los adultos. Tercero, ¿qué no es un discipulado? Es una tarea, no es una tarea de entrenamiento. Es una tarea de no es una tarea de entretenimiento, es una tarea de entrenamiento. Discípulos eran de diferentes extractos, comenzando por los pescadores. Luego una pareja, hasta completar los 12 apóstoles. Ellos no tenían libros. Ellos no tenían la Biblia, no tenían internet, no tenían celulares. Ahora los sistemas han cambiado, podemos utilizar todos los sistemas, pero el más efectivo es el discipulado personal. Ese es más. Cuarto, es un proyecto para buscar sucesores, no un plan para buscar seguidores. Ojo con eso. Ojo con eso, que la consejería es lo que sirve para eso, para buscar seguidores. Porque Dios es el que da el consejo. Por eso yo he dado instrucciones que en grupos familiares no se debe dar ningún consejo, sino escuchar a la persona y llevarlo a Cristo para que sea Cristo el que le dé el consejo y no se convierta en un seguidor suyo, sino un seguidor de Cristo. A Jesús no le interesaba que sus discípulos escucharan sus enseñanzas. Él esperaba verlos transformados y produciendo fruto. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A llevar fruto se expresa la vida divina del Padre, y de este modo el Padre es glorificado. Jesús les enseñó a permanecer en la vid. La relación entre el discípulo y el discipulador debe ser en Cristo. Algunos piensan que mantener una relación personal entre el discípulo y el discipulador es una pérdida de tiempo. No se imagina ustedes. Es lo principal del proceso. La comunicación verbal personal entre el discipulador y el discípulo. Eso es lo principal del proceso, ir y ser discípulos. Nos ordena continuar la labor discipuladora de la vida de otros. No es reproducir creyentes ni admiradores, sino discípulos como Él lo hizo. Es alcanzarlos y discipularlos, no para que nos sigan a nosotros, sino para que sigan a Cristo. Por esto que Pablo se reprodujo en Timoteo y le enseñó lo que había visto, oído y aprendido, que lo hiciera con otros. Usted puede mirar 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, mire, Pablo le habla ahí. Sí sabe que después de la cruz de Cristo no aparece más la palabra discípulo, sino hijitos amados, hijos míos.
Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estaba enseñando, lo estaba discipulando, estaba enseñándole a veces cómo discipular a los que siguen. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer todos. Las sanas palabras, después de ser confiadas a hombres fieles, se convierten en el buen propósito en ellos. Esto quiere decir que si un hermano en una comunidad local tiene un propósito de las sanas palabras del Señor, debe entrenar a hombres fieles para que ellos también tengan del Señor un buen propósito y sean idóneos para enseñar a otros que sean confiables, es decir, fieles. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús no solo les enseñó a orar, sino que oró con ellos. No les enseñó solamente a perdonar, sino que perdonó con ellos. No solo es compartir la enseñanza, sino servir con la enseñanza. Y vivir con esa enseñanza. No es fácil caminar con otros. Dígamelo a mí. Yo caminé mucho tiempo con algunos. Pero de tú a tú. ¿Y dónde están? ¿Por qué? Porque no los discipulé con un discipulado transformador que es la palabra. Hice unas lecciones a mi acomodo. Pero aquí afortunadamente ya está todo marchando hacia el verdadero discipulado transformador. Amén. Pero no es fácil caminar con otros. Aquí afloran las virtudes y las debilidades del otro. Así como la esposa y el esposo conocen las debilidades del otro. Es que la desconoce desnudo, sin tapujos. Jesús tuvo que enfrentar cómo resolver la crisis de sus discípulos, carnalidades, crisis, celos, para luego llevarlos a la madurez. Jesús vio a sus discípulos no como eran en ese momento, sino lo que llegarían a ser. Este tiene capacidad, este lo que le voy a dedicar a este porque este va a ser. Yo me acuerdo la primera persona que me habló del Evangelio, la alcohólico. Yo estaba en el alcohólico, ¿no? Y borracho me lo dijo. Dijo, le voy a presentar a un pastor porque usted es un pastor. Él me vio a mí como un pastor. Era un borracho, incrédulo. Y ese pastor que me presentó fue Pablo Beltrán, el apóstol de Casa Roja. Y él fue quien me dice. Me parece ver, se llama Pedro Estepiñán, ya está en la presencia del Señor. Se convirtió. Él veía en cada uno el producto terminado. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, el producto terminado, no lo que son ahora. Ah, es que como no tiene carro, entonces no me le pego. No importa, hermano, ande con él a pie. O si tiene usted moto, pues cámbialo. Él los vio como pescadores de peces, pero les dijo que los llevaría a ser pescadores de hombres. No reparó en sus limitaciones intelectuales ni sociales. Eran tímidos y agresivos, rudos, etc. ellos. Quinto mito. En un estilo de vida en el reino, es un estilo de vida en el reino, no una opción de vida en la congregación. Los creyentes satisfechos, conformistas, son improductivos. Ojo con esto. ¿Cuántos hay satisfechos acá? Yo estoy lleno. ¿Verdad que estar satisfecho es un estorbo en el reino? A mí lo que me admiran es que todos los días tengo más hambre de Cristo. Y lo digo aquí no por testimonio y sacar pecho. Ustedes pueden hablar con esa persona. Con mi apóstol. Jesús a tu edad, nadie quiere aprender. No tengo sino 80 años, mis primeros 80 años. Pero a tu edad nadie quiere aprender. Pero tú tienes todos los días más hambre de Cristo. Los creyentes satisfechos, conformistas, son improductivos, son aflicción para el Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Será que ustedes son aflicción para el Espíritu Santo? Son una vergüenza para el reino. No se les pueden alimentar porque no tienen hambre, están llenos. Y no cambian porque están arraigados en sus hábitos. No se conmueven porque están muertos. Un verdadero discípulo siempre anda con una insatisfacción espiritual, con más hambre, quiere aprender más, quiere meterse, yo no veo la hora de aprender más. Estoy aprendiendo más, estoy en la Universidad de Rema, estoy estudiando, estoy metido en muchas cosas. Quiero saber más de Cristo, porque cada vez que aprendo algo me doy cuenta de que no sé nada. Pero alguien recibe la primera revelación, ¡ay, hermano! Se convierte en la última Coca-Cola del desierto. Ya camina estirado. Eso sucede mucho, no solamente aquí. No, aquí no sucede, en otras partes. Busca algo mejor, lo más grande, lo más santo, y cuando se lo encuentra se da cuenta que hay algo más grande, que cuando lo recibe reconoce que necesita aprender más y más, sin importar las limitaciones personales, ni familiares, limitaciones de dinero, de finanzas, y pagarán cualquier cosa, a cualquier costo, por aprender más. A mí me toca hacer muchos sacrificios. No, apóstol, usted no tiene, ¿cómo que no? Tengo mi hogar, tengo mi esposa, delicada de salud, tengo que estar pendiente de ella. Pero yo bajo los libros ahí, el comedor, para estar con ella. Estar pendiente. Pero tengo más hambre, tengo ganas de aprender más. Mire lo que dice Mateo 13, 44 y 45. Además, mire lo que es el reino de Dios. Y si ustedes no han hecho esto, ojo. Además, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el reino de Dios. Una hermana, yo viví el testimonio con ella, secretaria de una iglesia, y a ella no le interesó por aprender esto, porque ella no podía desarrollar esto, ella estaba en lo otro, en la religión. Se retiró y hoy el Señor la ha bendecido tremendamente. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mira lo que dice el 45. También el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, de eso se trata el discipulado. Un buen discípulo no le importa lo que sea. Atiende todas sus cosas, pero saca el tiempo de su trabajo, no saca tiempo de su trabajo para discipular. Es impresionante esto. Eso fue exactamente lo que hicieron los primeros creyentes. Ellos habían decidido estudiar las Escrituras constantemente para ver si estas cosas eran ciertas. Vivían en comunión fraterna, compartían el pan y las oraciones. No había que decirles que dieran el 10% o que dieran algo, no había que decirles, pues ellos lo habían dado todo. Dice que vendían las casas y las entregaban ahí, para los necesitados. Claro, hoy no se puede hacer eso. Pero sí se puede colaborar, sí se puede ayudar. Ese fue el patrón del discipulado dado por el Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia, de los hechos de los apóstoles. Lo invito a hacernos un propósito. Los invito a hacernos un propósito para este año. Pónganse de pie para que los que se vayan a caer, el de atrás los reciban. El propósito no es hacer ejercicio para darme entrante, para adelgazar, dejar de comer huesos de marrano, no. Es algo mejor. Es algo mejor. Los invito a esto. Alisten las antenas bien.
Es algo tremendamente complicadísimo para el que no quiera hacerlo. Para este año 2023, menos mal que esto queda grabado, para que en el 2024, en diciembre del año entrante, lo revisen los encargados de esto. Y que no nos entreguen cuentas a nosotros, sino que le entreguen cuentas a Cristo. Los invito a ganar uno solo, en todo el año 2024 y discipularlo. En todo el año 2024 y discipularlo. Cosa que el año entrante vengan transformado, cambiado, parecido a Cristo. Lo más parecido que pueda, ojalá sea como Cristo. Ganar uno nuevo, discipularlo en todo. Ese hombre o esa mujer que vas a ganar se va a convertir en tu mejor amigo. Como yo, con la persona que me dio el discipulado. Lo honro, lo he visitado. Nunca me olvido. Igual que un maestro de niños, el niño nunca olvida a su maestro. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará ¿de quién? Del maestro. Pensamos que es de Dios. No, no se apartará del maestro. Y si no se aparta del maestro porque está unido con Dios. ¿Cuántos asumen este reto? ¿Cuántos van a ganar un hito? Un hito nomás, aunque sea uno que levante la mano. ¿Cuántos van a ganar un hito? ¿De resto ninguno? ¿Cierto que tenemos muy poco compromiso con el Señor? ¿Cierto que decimos que amamos a Dios por puro bla, 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 bla? Es ganar uno y discipularlo. Sea que ha aceptado el reto o no haya aceptado, esa carga queda sobre su vida. Es una carga preciosa porque en el reino no hay carga, no hay preocupaciones, no hay nada. Yo sé que esta palabra va a comenzar a producir hambre en ustedes de poderse ganar uno y discipularlo. En todo el año, un hito nomás. No es como hacíamos allá, que cada 8 días gane 10, 20, 30, 50, nos convertimos en 200, tengo 1000 para bautizar. Pura emoción. No, es uno nomás. Cierra sus ojos. Padre, vale la pena, Señor. Vale la pena que este año asumamos ese reto. Ganar uno solo. Solo uno y discipularlo. Andar con él. Que se convierta en un miembro más de mi familia. No importa. No importa quién sea. Como Jesús. Jesús no le interesó el estatus de sus discípulos. En ningún área, ni en la financiera, ni en lo intelectual, ni en lo social. Pero él vio en sus discípulos no lo que eran ahora, sino lo que podían ser. Ellos podrían llegar a ser pescadores de hombres. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que están en la internet, que escucharon esta palabra ahora o en diferido. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.